del pacto. Exactamente, viviendo como herederos del pacto. Y el subtítulo de esta enseñanza es muy importante, porque el subtítulo es cómo sostener y cómo multiplicar lo que Dios ya cumplió. La gran pregunta, ¿cómo sostener y cómo multiplicar lo que Dios ya cumplió? Amén. Necesitamos vivir como herederos del pacto. Ya habíamos hablado que durante todos este año hemos hablado que nuestro Dios es el Dios del pacto y que ha hecho pacto con su pueblo. Pero ¿cómo sostener y multiplicar lo que Dios ya cumplió? Amén. Es el subtítulo de esta enseñanza. Y vamos a conectar esta enseñanza a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo como garantía del pacto. Amén. La resurrección de Cristo como garantía del pacto. Entonces vamos a ir a Gálatas 4:7 y vamos a leer lo que nos dice Gálatas 4:7. Yo le voy a pedir a usted que me acompañe con la lectura bíblica, amén, para que nos conectemos mejor con la lectura bíblica. Gálatas capítulo 4 versículo 7, ¿qué nos dice? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Oiga bien, ya no somos esclavos los que hemos sido acercados al Padre Celestial por medio de Cristo, los que hemos aceptado el llamado a la salvación y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ya no somos esclavos. Amén. Y esta es una verdad. Amén. Esta es la verdad. Te parezca o no te parezca, créala o no créala, esta es la verdad. Y por eso nosotros necesitamos ser muy conscientes de que de la única forma en que tú y yo podemos experimentar libertad, ¿sí?, es por medio de el conocimiento de la verdad. De la única manera que podemos experimentar libertad es por medio de ¿qué? Del conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, hoy debemos estar muy atentos porque hoy vamos a recibir su verdad. Y su verdad, entre más la conocemos, más luego experimentamos libertad para vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros. No hay nada mejor que vivir en libertad, pero en la libertad que Cristo nos concede. Entonces dice Gálatas 4:7, así que tú ya no eres esclavo. Quiero que me coloque el texto nuevamente. Así que tú ya no eres esclavo, dice la Biblia. Tú que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ya no eres esclavo de nada ni de nadie, ni de tus pasiones, ni de tus deseos, ni del sistema de este mundo, ni de las tinieblas. No, ya tú no eres esclavo. El Padre Celestial te adoptó y ahora eres hijo. Dice la palabra que no eres esclavo sino hijo. Amén. Escúcheme bien. Los que son esclavos es porque no han aceptado la adopción de hijos de Dios. Vuelva y repita conmigo: los que son esclavos no han aceptado la adopción de hijos de Dios. Amén. La adopción de hijos de Dios se acepta cuando se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Está claro? Entonces el Señor te está hablando claro hoy, le está hablando claro a su pueblo y está diciendo: mira, tú ya no eres esclavo. No tienes por qué vivir como esclavo. No vivas como lo que no eres. Tú eres hijo. Y si eres hijo, dice, también eres heredero de Dios, porque los hijos son herederos. Entonces, si eres hijo, eres heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, que ahora vive en tu corazón. ¿Está claro? Entonces, esta verdad tiene que ser cada vez más creída, tiene que ser cada vez más afirmada, tiene que ser cada vez más apropiada para que esto luego determine nuestra forma de vivir. No somos esclavos, somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos.
Amén. Por eso la enseñanza de hoy lleva por título viviendo como herederos del pacto. Amén. El pacto, ¿cuál es el pacto? El que Dios nos dijo en Génesis 17:7: seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Así que vive como heredero del pacto. Y para vivir como heredero del pacto hay que aprender a sostener y multiplicar lo que Dios ya cumplió, lo que Dios ya prometió. ¿Está claro? Entonces, ahora vamos a entrar a conectar esta realidad espiritual, esta realidad que está ahí en Gálatas 4:7, la vamos a conectar con Lucas 24:6. Lucas 24:6 dice, narra el momento en que fueron a la tumba, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue la expresión de los que fueron allá? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, sino que ¿a qué? Resucitado. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. No está aquí, sino que ha resucitado. O sea, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que ha sido su resurrección la que nos ha hecho verdaderamente libres. Porque cuando Él resucita, ¿para qué Cristo muere y resucita? Para poder vivir en nuestros corazones. Él tenía que morir y resucitar para luego poder vivir en nuestros corazones, para que el libertador viniera a vivir a nuestros corazones y de esta manera poder experimentar la libertad para ser herederos del pacto. Amén. Una persona que es heredera del pacto vive en libertad, porque entiende que Dios es su Dios y el Dios de su descendencia. Entonces, punto número uno es esta introducción. ¿Cuál es el sello final del pacto? Hemos hablado en enseñanzas anteriores, hemos hablado del pacto, que Dios es el Dios del pacto. Hemos hablado de promesa de Dios, hemos hablado de fe, hemos hablado de cumplimiento. Pero todo esto tiene su punto culminante en la resurrección de Cristo. Todo esto que hemos hablado de pacto, de promesa, de fe, de cumplimiento, todo eso tiene su punto culminante en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene su punto culminante en la resurrección de Cristo? Porque sin resurrección de Cristo no hay garantía, no hay herencia, no hay victoria. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, pues entonces no tendríamos la garantía de que Dios iba a ser nuestro Dios y el que nos iba a cumplir todo lo que nos ha prometido. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, Él dice: yo me voy de este mundo, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, quien va a morar en sus corazones y los va a guiar. Y además de eso va a ser la garantía, va a ser el sello, se va a colocar en ustedes como un sello de garantía de que voy a cumplir lo que les he prometido. Entonces, sin resurrección no habría garantía. ¿Estamos claros o no? Sin resurrección no habría ¿qué? Porque para que el Espíritu Santo se convierta en la garantía, ¿sí? Él es el adelanto. Él mora en nosotros como la garantía de que Dios va a cumplir todo, de que somos hijos de Dios. Para que esto pasara, pues Cristo tenía que morir y resucitar. Entonces, la resurrección de Cristo, ¿sí? Sin la resurrección de Cristo no hay garantía, no hay herencia. Tampoco hay herencia, porque es por medio de el nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo en uno, que uno se convierte, como leíamos al principio, en heredero, porque los hijos son herederos. Los esclavos no heredan, ¿cierto? Heredan son los hijos. Los esclavos no heredan. El esclavo del sistema, el esclavo del mundo, el esclavo de su propia carne, el esclavo de sus propios deseos, no hereda todo lo que Dios ha prometido. Los que heredan son los hijos, son los hijos. Entonces, la resurrección de Cristo es vital, porque sin resurrección no hay garantía, no hay herencia y no hay victoria.
porque Cristo venció la muerte. Recuerde que en la cruz murió el Señor Jesucristo, pero luego dice que el poder de Dios lo resucitó de la muerte. O sea, venció la muerte, obtuvo la victoria sobre la muerte. O sea, si obtuvo la victoria sobre la muerte, va a obtener victoria en favor de su pueblo sobre todo. Entonces, sin resurrección no hay victoria. Entonces, escuche bien, la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es la prueba final de que Dios no solo promete, sino que, escucha atención, Dios vence la muerte para poder cumplir el pacto que estaba lleno de todas las promesas. Vuelvo y le repito, escucha con atención, la resurrección de Cristo es la prueba de que Dios no solo promete, sino que Él vence la muerte a través de Cristo para poder cumplir lo que prometió. Amén. Tenía que Cristo morir y resucitar, porque a través de su muerte y resurrección Dios iba a cumplir lo que le había prometido a su pueblo. Seré tu Dios para siempre y el Dios de tus descendientes. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad central de este mensaje de hoy? Escuchen, la resurrección de Cristo es la evidencia eterna de que todo lo que Dios prometió se cumplirá. Por eso nuestra fe es una fe viva. Nuestra fe está garantizada en la resurrección de Cristo. Amén. Nuestra fe es una fe viva, sí, y eficaz. Óigame bien. La resurrección de Cristo es la evidencia eterna y palpable de que todo lo que Dios prometió se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios no solo promete, sino que estaba escrito de que Dios tendría que vencer la muerte por medio de Cristo para poder cumplir todo lo que nos había prometido en su palabra, para poder darnos el cumplimiento, para poder darle el cumplimiento a cada propósito que tiene destinado para su pueblo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están? ¿Estamos entendiendo o no? Bueno, te lo voy a dejar bien claro de nuevo. La resurrección de Cristo, eso es lo que enseña la Biblia, es la evidencia eterna de que todo lo que Dios prometió se cumplirá. Porque así tendría que suceder. ¿Por qué? Porque Dios no solo promete, sino que para poder cumplir, Dios vence la muerte por medio de Cristo para poderte cumplir todo lo que te ha prometido. Amén. Hago una pregunta entonces para continuar. ¿Qué cosa en tu vida parece muerta, pero necesitas que Dios resucite? Tu esperanza, tu confianza, tus expectativas, tus anhelos de que todo surja bien. ¿Qué cosa en tu vida parece muerta, pero tú sabes que necesitas que Dios resucite y que Él tiene el poder para hacerlo? Estamos en el punto número 1, el sello final del pacto. El sello final del pacto fue la resurrección de Cristo, porque sin resurrección no hay garantía, no hay herencia y no hay victoria. Punto número 2, la resurrección confirma el pacto. ¿Qué hace la resurrección de Cristo? Confirma el pacto. Y esto lo vamos a leer en Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, prestemos atención,
Prestemos atención. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí tomamos los textos importantes. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios con poder? Por la resurrección. Porque fue el mismo poder que operó en Cristo y lo resucitó. Amén. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Escúcheme bien lo que quiere hablar este texto bíblico. La cruz, escúcheme bien, preste atención, no se distraiga. La cruz paga el precio, ¿sí o no? Porque eso enseña la Biblia. En la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio con su sangre, por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra libertad. En la cruz paga el precio, pero la resurrección valida el pacto de Dios. Es la que le da validez al pacto. O sea, sin resurrección no hubiese validez. Sí, se pagó el precio, pero ¿y ahora qué sigue? Bueno, necesitamos que el pacto sea validado para que se libere sobre su pueblo. Amén. Por eso Hebreos 9:15, leamos lo que dice Hebreos 9:15. Dice la palabra de Dios: así que por eso el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, hablando del pacto de Moisés, porque el pacto de Abraham es el que viene y habla de Cristo. Amén, es el que habla directamente de Cristo. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ¿quiénes son los llamados? Los que recibieron la promesa de la herencia eterna. O sea, usted está aquí porque usted fue un llamado por Dios, no porque usted se haya decidido por Dios, sino porque usted fue un llamado. Dios lo planeó para él y usted respondió al llamado. Usted y yo lo que hicimos fue responder al llamado a la salvación. Amén. Entonces Él es mediador de un nuevo pacto, dice la Biblia. Entonces mire bien, ¿cuál es la clave? Apréndase esta clave. Dígale que está a su lado: apréndase esta clave. Dígale, preste atención. Esto es una clave, una clave. Así como cuando usted necesita la clave para abrir la caja fuerte y poder sacar de ahí toda esa riqueza, igual, apréndase esta clave. Si Cristo resucitó, el pacto está vigente. Las promesas siguen activas y la herencia, la tuya y la de tu descendencia, está asegurada. La herencia de bendición, la herencia de salvación, la herencia, porque Dios dijo: seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y eso tiene una herencia asegurada. Ese pacto sigue vigente. Las promesas que componen el pacto siguen activas. La herencia está asegurada. Créelo, 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 créelo. Vive entonces como heredero de lo que ya tienes. La herencia está asegurada. Levante su mano al cielo y diga: mi herencia está respaldada. Diga: mi herencia está respaldada por una tumba vacía. Porque la tumba vacía significa que Cristo resucitó, y eso, su resurrección, activó mi herencia. Diga: soy heredero del pacto. Y eso significa que Dios siempre será mi Dios y el Dios de mi descendencia, que nunca me dejará, que nunca me desamparará, que tengo la eternidad asegurada, que mis hijos vivirán bajo la cobertura de mi gran Dios, que experimentaré su gloria
y su bendición. No importa que en este momento tu realidad sea diferente, tú tienes que creer, porque los que hemos sido llamados a ser herederos del pacto, vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Tú vives por fe y no por vista. No importa que tu realidad actual, que la realidad actual que tú veas no concuerde con lo que Dios habla. No importa, tú no vives por lo que ves, tú vives por lo que crees. Tú crees que Dios es poderoso para dar vida a lo que está muerto y para cambiar lo que humanamente no se puede cambiar y para abrir camino donde no lo hay. Los que son de fe, dice la Biblia, son linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos. Porque recuerde que Abraham duró 25 años creyendo que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. 25 años. Y luego, por haber creído Abraham, dice que su cuerpo recibió vida, se rejuveneció. La fe rejuvenecedora. No solamente lo rejuveneció a él, sino a Sara. Lo rejuveneció la fe en Dios y en su palabra. Se les cumplió la promesa y vivieron muchos años más, como 25, 30. Cuando a una edad donde la gente piensa que está viviendo horas extras, a lo último Abraham dijo: ya cumpliste conmigo lo que tenías que cumplir, me quiero ir para tu casa. Él ya quería irse con Dios. Entonces diga conmigo: mi herencia está respaldada por la tumba vacía, porque el que es mi Salvador, el que es mi Señor y el que es mi Redentor no se quedó en la tumba, resucitó, para que luego se cumpla en mí todo lo que Dios ha prometido y yo me convierta en heredero del pacto. ¿Estamos entendiendo o no? ¿O estamos muy enredados? Hay que prestar mucha atención. Este tema hay que prestarle bastante atención. Punto número 3. La resurrección transforma tu identidad. ¿Qué hace la resurrección de Cristo en ti? Ok, entonces Cristo va a la cruz del Calvario, muere, ¿sí? Resucita, ok, pero luego toda la resurrección se activa en nosotros cuando aceptamos a Cristo. O sea, cuando aceptamos a Cristo, en nosotros viene a suscitarse una resurrección espiritual, porque antes estábamos viviendo muertos en vida. El que no tiene a Cristo vive, pero vive muerto en vida, porque vive con el primer nacimiento, el de los padres. El segundo nacimiento es el espiritual, el que le produce el Espíritu Santo. Y ese es el que le produce vida, vida nueva. Amén. ¿Estamos entendiendo o no? Dice Efesios 2 del 5 al 6. La resurrección transforma tu identidad. Efesios 2 del 5 al 6. Léalo conmigo para que me acompañe en la lectura. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos, ¿cómo estábamos antes de que Cristo tocara la puerta de nuestro corazón? ¿Cómo vivíamos? Como muertos en vida, esclavos del sistema del mundo, esclavos de los deseos engañosos, esclavos de los deseos engañosos, esclavos del mundo. Así vivíamos nosotros, muertos en vida. Entonces continuemos leyendo. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo el Señor? Irrumpió en medio de nuestra muerte, irrumpió y dice, y nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego aclara, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo compara a la salvación, porque entre paréntesis dice, por gracia fuimos salvados. O sea, eso fue por pura gracia. Usted y yo no nos merecíamos eso, porque estábamos muertos. ¿Sí? Un muerto que produce muerte. Nuestra vida era simplemente producto de la muerte
que nosotros teníamos en el corazón, llenos de orgullo, de soberbia. ¿Sí? El mayor pecado de todos nos iba a mandar al infierno. ¿Cuál es? No, yo no necesito de Dios. Yo soy excelente persona, soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no necesito de Dios. Ese es el mayor de todos los pecados. No necesito de Dios. Así como estoy, estoy bien. Estando nosotros así, irrumpió y nos dio vida, pero vida verdadera, no vida humana, la vida que dura para siempre, la vida que nunca se acaba, la vida que no le afecta lo externo, la vida que no se oxida, la vida que permanece para siempre. Nos dio esa clase de vida juntamente con Cristo, o sea que nos pegó a Cristo, y por gracia soy salvo, o sea, nos salvó cuando nos dio vida. Y luego dice, y juntamente con Él, además, ¿qué hizo? Nos resucitó. ¿Para qué nos resucitó? Y dice, para sentarnos en lugares celestiales, en Cristo Jesús. O sea, nos dio vida, nos resucitó, porque estábamos como muertos. El que anda sin Cristo está muerto en vida. Muerto en vida, viviendo conforme al sistema del mundo, a los deseos de su carne, a lo que piensa. Así estábamos. Entonces, escuche bien lo que esto habla, lo que esto quiere decir. En la resurrección recibimos nueva vida, pero también recibimos una nueva naturaleza. Sí, esa naturaleza caída que heredamos de Adán. ¿Qué fue lo que heredamos de Adán y Eva? Una naturaleza ¿qué? Caída. Porque Adán y Eva comieron del fruto que no deberían de comer. ¿Engañados por quién? Por el diablo. ¿Y qué fue lo que les ofreció el diablo? O sea, el diablo no solamente los puso a probar un fruto delicioso. Detrás de eso realmente, ¿qué era lo que les ofrecía? Vivir de manera independientemente de Dios, porque les dijo, ustedes si comen del árbol que yo les doy, o sea, serán como Dios, sus ojos serán abiertos y no necesitarán de Dios para nada. Tendrán conocimiento de todo igual que Dios. O sea, lo que les ofreció fue independencia. Viva independientemente de Dios. Y eso es lo que ofrece el diablo hoy por hoy. Entonces, en la resurrección recibimos nueva vida. ¿Por qué? Porque traíamos esa naturaleza caída, heredada desde Adán. Desde Adán. Naturaleza caída, naturaleza caída, naturaleza, hasta que llegó Cristo a resolver el problema. Entonces, Cristo tiene que morir y resucitar para que luego, para Él poder vivir en nosotros por su Espíritu y resolver el problema. ¿Cuál problema? De vivir esclavos de la naturaleza caída. Ahora, la naturaleza caída está ahí. Sí, es como una indigencia espiritual. Lo digo yo. Una persona que ha caído en la indigencia, se ve que no le importa nada. No le interesa nada, vive. Así viven las personas que no quieren. O sea, como el hijo pródigo, más o menos, ¿sí o no? El hijo pródigo es la muestra del indigente espiritual. Entonces, en la resurrección recibimos nueva vida. ¿Por qué? Porque operó en nosotros un nuevo nacimiento. Yo les decía ahora, nuestro primer nacimiento lo heredamos ¿de quiénes? Genéticamente de nuestros padres terrenales. No importa en qué condiciones hayas venido a este mundo, no importa si fue, no importa en qué condiciones hayas venido a este mundo. Tu primer nacimiento ya Dios lo tenía visto que así iba a ser. Pero tu segundo nacimiento, ¿quién lo produjo? El Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Nacer de nuevo.
Naciste de nuevo. Entonces, se despertó en ti la nueva naturaleza cuando aceptaste a Cristo. Entonces, escuche bien. En la resurrección estaba escrito que íbamos a recibir nueva vida, nueva naturaleza y nueva posición. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, Cristo resucita literalmente porque el Espíritu Santo iba a venir a morar en cada uno de nosotros, y cuando aceptásemos a Jesucristo, entonces se activaba esa resurrección y tendríamos una nueva vida y seríamos herederos del pacto de Dios. Y se nos da también una nueva posición, sí, nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, ya no tenemos posición de esclavos. No tenemos por qué vivir como esclavos. Ahora tenemos posición de hijos. Amén. O sea, ya no tenemos por qué vivir como esclavos. ¿Cómo viven los esclavos que no tienen a Cristo? Conforme a los deseos de los ojos, codicias, y mirando lo que no debe mirar, codiciando lo que no debe codiciar. Los deseos de la carne, el desenfreno de la carne, que es promovido ahora a través de cantidad de cosas. Y la vanagloria de la vida. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así vive el esclavo del sistema del mundo que no tiene a Cristo. Nosotros no tenemos por qué vivir así. Aunque vivimos en un mundo que nos quiere llevar a eso, bueno, si tropezamos en esto, pues pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, o sea, yo no soy esclavo. O sea, mi realidad espiritual es que yo ya no soy esclavo, yo soy hijo. Entonces te pido, Padre, que por favor me transformes de tal manera que yo viva como lo que soy, no como lo que era. ¿Y porque tenemos todavía porque todavía tenemos esta carne? Esta vieja naturaleza está ahí. Pero la Biblia dice, como lo veíamos ahora 8 días, que necesitamos que eso mengüe para que Cristo vaya creciendo en uno. Y no vivamos llenos de amargura, de pleitos, de estrés, vueltos nada, olvidándonos de Dios. Ve, ¿verdad que yo soy cristiano? Y ¿verdad que yo puedo orar al Señor? Ya hasta se me había olvidado. ¿Cómo así? Eso nos pasa muchas veces porque somos humanos. Pero se trata de que vivamos como herederos del pacto. Entonces, escúchame. No eres solo alguien que ha sido perdonado por Dios. Ahora eres alguien que ya resucitó espiritualmente. O sea, ya no vives como un muerto en vida. Los que viven sin Cristo viven como muertos en vida, agobiados, llenos de cargas, de amarguras, trabajados, cargados. No, ya tú no tienes por qué vivir así. Porque, o sea, Dios no solamente te perdonó, Dios te resucitó espiritualmente para que vivas como heredero del pacto, como lo que eres, como un hijo de Dios. Entonces, escúchame, tú ya no vives en derrota. No importa las circunstancias que estén sucediendo, tú vives en Cristo. Tú ya no vives en culpa. O sea, la culpa, o sea, tú ya no tienes que vivir en culpa. Tú ya no vives en esclavitud, porque esa no es tu identidad actual. Si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte, esa no es tu identidad actual. No le creas a tu carne, no le creas a tus emociones, no le creas al maligno. Créele a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Recibiste una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva posición. No eres solo alguien que ha sido perdonado, eres alguien que ha sido resucitado espiritualmente. Y si resucitaste espiritualmente es para vivir una nueva vida llena de fe, de confianza, de amor, de gozo, de paz, consciente, con una relación con tu Creador y tu Dios, porque Él te ha dicho: seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces declara conmigo, di: Señor, vivo en el poder de la resurrección. Me muevo en el poder de la resurrección. Decido en el poder de la resurrección. Y así viviré por el resto de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuarto punto. La resurrección te entrega autoridad para sostener. Recuerde que el mensaje lleva por título Viviendo como herederos del pacto, y el subtítulo es Cómo sostener y multiplicar lo que Dios ya cumplió. Entonces, en este cuarto punto, la resurrección te entrega autoridad para sostener lo que Dios te dio. Filipenses 3:10 dice, leamos lo que dice Filipenses 3:10. ¿Qué dice Filipenses 3:10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. O sea, ¿por qué fuimos semejantes a él en su muerte? No porque fuésemos el santo el santo cordero, no, sino cuando dice semejantes a él en su muerte, porque nos dio resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando muere, resucita a una nueva vida y a una nueva dimensión espiritual, y nosotros somos semejantes a él en esa muerte, porque cuando Cristo llega a nosotros nos da resurrección, o sea, nos saca de la muerte a la vida. También experimentamos el poder de su resurrección, o sea, el mismo poder que operó en Cristo y lo resucitó de la muerte, es el mismo poder que opera en nosotros para que genere en nosotros el nuevo nacimiento, la nueva vida. ¿Está claro? O sea, diga conmigo, el mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que te sostiene hoy, que me sostiene hoy. Amén. Si levantó a Cristo, me va a sostener en el proceso, me va a sostener en el propósito, me va a sostener en el cumplimiento, me va a sostener en todo tiempo y en todo lugar. El mismo poder va a seguir obrando, el mismo poder que levantó a Cristo. Miren lo que dice Romanos 8:11. Romanos 8:11 lo dice así. Quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Y si el Espíritu, ¿qué dice? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, oiga bien, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Aquí no está negando la realidad de que tenemos un cuerpo mortal. Aquí está diciendo que tenemos un cuerpo mortal, pero que tenemos una gran bendición. Y es que cuando venimos y aceptamos el llamado a la salvación que nos hace el Padre Celestial por medio de Cristo, entonces el mismo poder que operó en Cristo y lo resucitó es el mismo poder que obrará en nosotros, porque lo hará por medio de su Santo Espíritu. Lo dice aquí. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo también vivificará tu cuerpo, tu vida, te dará vida. Si te sientes desanimado, te va a levantar. Si te sientes sin esperanzas, te va a fortalecer. Si te sientes intranquilo, te va a vivificar, te va a tranquilizar. Si sientes que no tienes esperanza, Él te va a levantar, Él te va a vivificar. Y no solamente para vivir por la eternidad con Él, sino también para cada situación que se te presente en el camino. El mismo Espíritu
si tuvo el poder para levantar a Cristo de la muerte y sentarlo a la diestra, y si ese mismo espíritu mora en mí, ese mismo espíritu entonces puede levantarme, vivificarme, puede llevarse el desánimo, puede llevarse la amargura, puede llevarse todo aquello que está afligiendo mi vida. Entonces uno tiene que ser práctico con esto. Práctico, dígale a que está a su lado. Hay que ser práctico en mi relación con Dios. Hay que ser práctico a la hora de escuchar el mensaje. Escuche. Ese poder que ahora vive en ti te capacita para vencer el desánimo, para vencer la incredulidad, para vencer la amargura, para vencer las tentaciones que vienen a tu vida, para sostener tu fe en medio de las dificultades, para mantener tu familia, para perseverar en medio del proceso y en medio del propósito, para ver su gloria. Ese mismo poder que operó en Cristo es el que te capacita para asumir los desafíos y salir en victoria. Te capacita. Es el poder capacitador, como el que le dio a Pablo cuando le dijo: bástate mi gracia y deja que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Es el poder de Dios que te sostiene en medio de tu debilidad, y lo hace por su gracia. Y si tú entiendes la gracia de Dios, no vives amargado, creyendo que los demás son los culpables de tu desdicha, por ejemplo. Si tú entiendes la gracia de Dios, entiendes que aun siendo como eres, Dios operó su gracia en ti para amarte, para perdonarte, para salvarte y para rescatarte, porque no te lo merecías. No tienes por qué vivir amargado con nadie, porque de todo lo que tú tienes, nada te mereces. Dios te lo dio por gracia, hasta la capacidad que tienes para poder progresar en la vida. Entonces, ese mismo poder te capacita. Entonces, escúcheme bien. ¿Cuál es la clave aquí? Tú no sostienes las promesas con tu fuerza. Tú no sostienes el cumplimiento de las promesas con tus fuerzas. Sí, hay que esforzarse y ser valiente. Claro, eso hay que hacerlo, porque la fe sin obras es muerta. Pero en profundidad tienes que entender que tú no sostienes la promesa con tu fuerza. La sostiene el poder de su resurrección. Cuando tú lo crees, cuando tú crees en el poder de su resurrección, todo lo que sucede, todo lo que Dios, todo lo que se activó en la resurrección de Cristo, eso tiene poder que yo tengo que creer para que se active. Lo que no crees no se activa. Lo que no crees no se evidencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quinto, la resurrección activa la multiplicación. ¿Qué activa la resurrección? La multiplicación. Tremendo esto. Y vamos a Juan 12:24. Juan 12:24 dice, léalo conmigo, ¿qué dice? De cierto te digo. ¿Qué dice ahí? Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? Mucho. ¿Lleva fruto o mucho fruto? Mucho fruto. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Cristo. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere,
queda solo. Pero ¿cómo así? Pero si muere, lleva fruto. ¿De quién están hablando ahí? De Cristo. Pero aquí hay una revelación poderosa. La resurrección siempre produce multiplicación. La resurrección siempre produce multiplicación. Sépalo entender, no lo entienda tan literal. La resurrección siempre produce multiplicación. Por ejemplo, en Hechos 2, ¿qué pasó en Hechos 2? Después de la resurrección, nació la iglesia. ¿Qué más pasó en Hechos 2? Después de la resurrección, se multiplicaron los discípulos. ¿Qué pasó en Hechos 2? Después de la resurrección, el evangelio se expandió. La resurrección siempre produce multiplicación. Presta atención, porque esto es cosmovisión bíblica. Presta atención. Esto es forma de pensar según la palabra. Presta atención. Lo que Dios resucita no vuelve igual, vuelve con poder multiplicador. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dijo: es necesario, sí, que el grano de trigo caiga en la tierra, muera, resucite, porque si no muere y resucita, quedará solo. Pero si muere y resucita, llevará mucho fruto. Lo que Dios resucita no vuelve a ser igual, vuelve con poder multiplicador. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Entonces yo quiero que usted diga conmigo: lo que Dios levanta en mi vida se va a multiplicar. De pronto es la fe, de pronto son las ganas de vivir, de pronto es tu ministerio, de pronto es tu vida familiar, tu carácter, tu vida matrimonial, tu salud. Quiero que levante su mano, diga conmigo: lo que Dios levante en mi vida en resurrección se multiplicará. Lo que Dios levanta en mi vida se multiplicará. Lo que Dios levanta en mis hijos y en mi familia se multiplicará en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? O sea, eso es una ley espiritual. Lo que Dios levanta, o sea, lo que Dios resucita, no vuelve igual, vuelve con poder multiplicador. Esas son leyes espirituales que uno tiene que meterse aquí para que luego determinen su fe. Si yo eso me lo meto aquí, eso va a determinar mi fe y voy a creerlo, y luego mi fe va a determinar mi forma de vivir, y pues todo lo que estaba caído en mí se va a multiplicar con facilidad. ¿Por qué? Porque la fe en lo que Dios, en las leyes espirituales de Dios, pues van a activar. Y no voy a andar haciendo ¿qué pasa? Pero en mis fuerzas humanas. Una semilla que se siembra aparentemente pareciera morir bajo tierra, ¿sí o no? ¿Sí? La sembró y aparentemente, ¡pum!, desapareció, murió bajo tierra. Todo indica pérdida. Todo indica pérdida. Pero en realidad está en proceso. ¿En qué está? Una semilla que se siembra, pareciera que va a morir, todo indica pérdida, pero en realidad está ¿en qué? En proceso. ¿En realidad está en qué? En proceso. Luego brota y produce mucho más.
Así fue Cristo. Así, eso lo hizo Cristo. Por eso Él decía, si el grano de trigo no cae, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así opera Dios con nosotros. Así opera Dios contigo y con tu casa. Así opera Dios con todo lo que hace. Sexto y último punto. Colosenses 3:1. Vivir como heredero es vivir desde el conocimiento de la resurrección. Vivir como heredero es vivir desde la resurrección. Repítalo conmigo. Vivir como heredero es vivir desde la resurrección. Ahora leamos el texto que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, si habéis resucitado con Cristo, o sea, es como si te preguntara, oiga, si usted recibió el nuevo nacimiento porque usted estaba viviendo espiritualmente muerto en vida, eso es lo que significa. Lo que pasa es que esa resurrección se ejecutó cuando Cristo partió la historia de la humanidad en dos, pero de ahí en adelante se activa en aquellos que lo reciben como Señor y Salvador de su vida. Entonces, si pues habéis resucitado, o sea, si habéis nacido de nuevo, si habéis resucitado con Cristo, busca primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Ese tiene que ser tu enfoque, práctico, sencillo. Y esto aquí nos muestra tres dimensiones del heredero. Estamos viendo el tema que lleva viviendo como herederos del pacto. Amén. Entonces aquí esto nos muestra tres dimensiones del heredero. Dimensión número 1, el heredero piensa diferente. ¿Qué hace el heredero? ¿De qué llena su mente? O sea, piensa diferente, o sea, tiene mentalidad de victoria, porque Cristo ya venció. No se deja gobernar por su carne, no se deja gobernar por los instintos de su carne, por la explosión, no se deja gobernar por el orgullo, no se deja gobernar por el sistema del mundo, no se deja gobernar tanto por la ansiedad, por la preocupación, no, porque ya sabe que Cristo le concedió la victoria. Piensa diferente porque tiene mentalidad de victoria. La segunda dimensión del heredero, vive diferente. ¿Cuál es la segunda dimensión? Vive diferente. ¿Por qué? Porque siempre busca a ir alineando su vida al reino. Porque sabe que si como el carro empieza a desalinearse, entonces su vida se va a estrellar con los tropiezos del mundo o se va a ir para el abismo. No. Entonces cada día busca alinearse, cada día va a Dios, a su palabra, para que tenga una alineación espiritual. Vamos a alinear el carruaje de nuestras vidas. Vamos a alinear, estamos como medio desalineados, nos estamos como estrellando mucho, estamos como teniendo mucho conflicto, mucho problema, como mucha cosita rara, estamos desalineados. Vamos a alinearnos. Vive diferente porque busca vivir su vida alineada al reino. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice Dios al respecto de aquello que me está pasando, que estoy viviendo, o cómo me estoy comportando? Y tercera dimensión, impacta diferente. Impacta. Entiende que todo lo que vive y todo lo que habla finalmente termina generando un impacto. Un impacto en su propia atmósfera y un impacto en los demás.
Usted ha visto que a veces, o sea, nosotros creamos atmósferas conforme a lo que hablamos o a lo que pensamos o actuamos, que generan impacto. Hay atmósferas en familias que están cargadas como de pleitos, de pesadez, de atmósferas de incredulidad, atmósferas de amargura. Pero hay atmósferas de fe, de confianza. Impacta diferente en la atmósfera y en los demás. ¿Sabe por qué? Porque multiplica lo que ha recibido. Como recibió el inagotable amor de Dios, lo multiplica. Como recibió la paciencia de Dios, que continuamente le tiene para transformarlo, la multiplica. Como recibió libertad, la multiplica. Como recibió salvación, la multiplica. Impacta diferente. 3 dimensiones del heredero: piensa diferente, vive diferente, impacta diferente. En la dimensión familiar, escuche, la resurrección no solo cambia tu vida, cambia tu casa. Tiene que cambiar tu casa. Eso lo dice Hechos 16:31. Serás salvo tú y tu casa. Salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Ahora, no solamente la salvación eterna, salvo de los pleitos, salvo de las contiendas, salvo de la amargura, salvo de andar de las situaciones difíciles, de la miseria, de la ruina. Salvación completa. Levante su mano al cielo y diga conmigo: por eso mi casa caminará en vida, no en muerte, en fe, no en temor, en propósito, no en estancamiento. Amén. Escúcheme. Hoy Dios te dice lo siguiente, presta atención. Yo soy el Dios que resucita lo muerto. No lo olvides. El Dios en el cual tú crees es el Dios que resucita a lo muerto. El Dios que decidió vivir en tu corazón es el Dios que resucita a lo muerto. Resucita sueños muertos, matrimonios secos, fe apagada, propósito detenido, salud emocional afectada. Quiero que levantes tu mano al cielo y digas conmigo: en el nombre de Jesucristo, recibo el poder de la resurrección, caminaré como heredero del pacto, sostendré lo que Dios me dio y multiplicaré lo que Él hizo en mí. Quiero que se coloque de pie en este momento y ponga la mano en su corazón. Ponga la mano en su corazón. Ponga la mano en su corazón. Quiero que me apague la luz de allá, por favor. Ponga la mano en su corazón y ore conmigo. Todo lo que estaba muerto en mí recibe vida en el nombre de Jesucristo. Todo lo que estaba muerto en mi casa recibe vida en el nombre del Señor Jesucristo. Toma tu lugar, Señor, en mi vida, en mi salud, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, y resucítalo, Padre de la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Escuche bien, escúcheme. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en resurrección? Número 1, una vida espiritual activa. O sea, usted ya no va a vivir conforme a la carne, a los impulsos de la carne, a lo que la carne le impulsó a hacer hoy.
mañana. No. Usted va a vivir, usted va a tener una vida espiritual activa donde Dios lo va a guiar. Número 2, autoridad sobre el pecado. O sea, el pecado ya no va a gobernar su corazón. Sí, con pleitos, con muertes, con orgullos, con inmundicia, nada de eso. Número 3, fortaleza en medio de la dificultad. Usted va a recibir fortaleza. Sí, estoy hablando de los beneficios de vivir en resurrección. Usted se va a fortalecer en medio de la dificultad de tal manera que usted va a salir de la dificultad fortalecido. Número 4, usted va a vivir con una fe constante. O sea, ya no se va a quejar tanto. Ya no va a mantener quejándose. Porque las cosas no son como usted quiere. Porque las cosas no salen como usted quiere. No. Pero es que esto debería estar así. Pero es que esto debería ser así. Pero es que esto aquí. No. Usted va a vivir con una fe constante. Eso pasa cuando uno vive en resurrección. Y número 5, usted genera un impacto generacional en su atmósfera, pero también en sus generaciones. Un impacto en su atmósfera, pero también en sus generaciones. Escuche, el pacto de Dios comenzó con una promesa en Génesis, pero se selló con una tumba vacía para que se cumpla. Levante su mano al cielo nuevamente, diga conmigo: soy heredero del pacto, vivo en el poder de la resurrección, sostendré mi milagro, multiplicaré mi bendición y mi vida dará fruto eterno. Ore conmigo, dígale: Señor, gracias por la resurrección. Gracias porque venciste la muerte. Hoy activamos ese poder en nuestras vidas y familia. Señor, resucita lo que estaba muerto, fortalece nuestra fe y haznos vivir como verdaderos herederos del pacto. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, Padre. Cierra tus ojos por este momento. Pon tu mano sobre tu corazón nuevamente. Respira profundo y permite que el aliento de Dios llene todo tu ser. Este no es un momento más. Es un momento de encuentro con el Dios que resucita lo muerto. El mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos está aquí hoy. No es teoría, no es religión, es el poder de Dios obrando. Hoy no viniste solo a escuchar, viniste a experimentar resurrección. Quiero que identifiques en este momento en tu corazón qué área necesita resurrección. ¿Qué área necesita resurrección en tu vida? Tu fe, tu salud, tu familia, tus ganas de vivir, tu ánimo, tu propósito, tu relación con Dios. Tal vez tú estás diciendo allí: esto ya no tiene solución, esto ya murió, esto se acabó. Pero escucha esto, escúchalo bien. Dios no trabaja en lo posible, Dios trabaja en lo muerto. Dios no trabaja en lo posible, Él trabaja en lo que está muerto, porque Él es especialista en dar vida a lo que está muerto. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, di conmigo fuerte: renunciamos a todo espíritu de duda, a todo espíritu de incredulidad. Renunciamos a todo temor, a toda frustración, a todo cansancio espiritual para seguir buscando a Dios. Renunciamos a la duda, al miedo. Renuncio a toda voz que no proviene de Dios
Y ahora declara: mi fe se levanta hoy, mi fe se levanta hoy, mi fe se levanta hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Pon tu mano ahí en tu corazón y repite conmigo: Espíritu Santo, activa en mí el poder de la resurrección. Activa en mi casa el poder de la resurrección. Y ahora declara con fe: todo lo que estaba muerto en mi vida recibe vida ahora. Todo lo que estaba muerto en mi casa recibe vida ahora. Sueños reciben vida, fe recibe vida, propósito recibe vida, familia recibe vida, salud recibe vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, levanta tus manos allí. Hoy se activa sobre tu vida una nueva temporada en el nombre del Señor Jesucristo. Se rompe todo estancamiento en el nombre del Señor Jesucristo. Se abren puertas cerradas, se restauran las familias en el nombre del Señor Jesucristo. Se levanta lo que estaba caído. El mismo poder que levantó a Cristo te está levantando ahora. Te está levantando ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora recibe sanidad. Coloca tu mano en el lugar donde necesitas recibir sanidad. Recibe sanidad en tu mente. Recibe sanidad en tu corazón. Recibe sanidad en tu cuerpo. Y hoy declaro en el nombre del Señor Jesucristo que donde había dolor hay sanidad, que donde había opresión hay libertad, que donde había muerte hay vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, levántalas y declara con autoridad: soy heredero del pacto, vivo en el poder de la resurrección, sostendré lo que Dios me dio, multiplicaré lo que Él hizo por mí. Y sellamos este momento diciendo que lo que se activó hoy en mi vida, dile, y en mi casa, permanezca, crezca y se multiplique en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre Santo.